compañeros, estamos en nuestro curso de administración y recuperación de cartera de créditos. Entonces, como lo venía diciendo, de acuerdo al desarrollo de la agenda teniendo en cuenta, compañeros, que algunos ya hemos enviado las actividades correspondientes, entonces el día de hoy pues quiero ya como entrar a la recta final, la finalización de nuestras actividades 4, que son el último entregable. Entonces, que iniciamos el día de ayer, 21 de agosto de 2019, y plazo máximo el próximo 27 de agosto, que sería el próximo martes, 11:59 de la noche. Plazo máximo para envío de actividades, luego no se reciben por otro medio, todo debe quedar en evidencia a través de la plataforma. El día 28 y 29 es el proceso administrativo, indicar uno a uno cuál fue el comportamiento del ingreso, si enviaron las actividades correspondientes, entonces tengámoslo claro. Listo, compañeros. Les comentaba, como estamos desarrollando acá la agenda propuesta, algo muy importante y que los invito nuevamente que lo hagamos es, compañeros, importante esto. En actividades iniciales, desde la primera vez lo socialicé, se debe crear la actualización de datos. Por favor, lo hacen acá y aquí está el documento para hacerlo a través de Sofía Plus. Cuando ustedes entran a Sofía Plus, cambian el rol de aprendiz para que puedan hacer. Les solicita el documento, contraseña y por favor, principalmente los nombres, compañeros. Me he dado cuenta desde el foro social que algunos nombres están mal escritos, es decir, cuando ustedes realizan la presentación no concuerda con los que aparecen en la plataforma. Por ese medio, si les falta una letra, si les sobra, si solamente tienen un nombre, un apellido y no concuerda con el que aparece en el documento de identidad, o su documento es tarjeta de identidad y ya venció, deben de validarla, entonces actualizarla. ¿Por qué? Porque al momento no se les va a emitir el certificado, no es del instructor, no es situación del instructor, eso es un proceso administrativo que yo no manejo, pero es una sugerencia que les quiero hacer desde ahora para que luego no tengamos. Bueno, entonces, como les indicaba, compañeros, hay actividades iniciales. Por favor, reitero, actualizar datos junto con el documento. Si ya venció el documento, tarjeta de identidad y pasó a cédula, actualicémoslo para poder generar la certificación. Verifiquemos si mi nombre está bien escrito, los apellidos. Si solamente ingresé un nombre, un apellido, actualicémoslo, debe estar exacto como aparece en el documento de identidad. Entonces, compañeros, para que luego no tengamos ahí inconvenientes de que de pronto me escriban porque ya no puedo realizar nada al momento. Es un proceso administrativo, compañeros, no lo olviden. Entonces les agradezco tener en cuenta ello. Bueno, ya socializamos el cronograma de actividades y pasamos al material de formación número 4 y desarrollo de instrucciones y tiempo de envío de las actividades 4 entregables en la presente semana. Entonces me dirijo al panel de control, actividades 4. Aquí vamos a, como siempre, descargar la guía de aprendizaje, que es la carta de navegación que me va a permitir identificar las actividades entregables en la presente semana. Entonces, recordar que inicia con una identificación, luego unas actividades iniciales, que estas actividades iniciales no son entregables, hacen parte del trabajo autónomo. Aquí vemos dos preguntas, las cuales ustedes hacen y responden, pero no son un entregable, listo, no son calificables. Entonces, la evidencia, sesión en línea, riesgo crediticio, el día de hoy la evidencia que estamos desarrollando, y vamos con la evidencia. La primera es evaluación, centrales de riesgo. Entonces, ¿cómo voy a desarrollar mi evaluación? Entonces, como ya es costumbre, estamos en actividades 4, recuerden, ingresé aquí a actividades 4, descargué la guía de aprendizaje. Ustedes tienen sus materiales de formación en opción descargable y versión multimedia, así como los materiales complementarios. Y aquí al finalizar vamos a encontrar las dos actividades entregables: evidencia, evaluación, centrales de riesgo, y una evidencia que tiene por nombre recomendaciones financieras. Vamos con la evidencia, evaluación. Damos clic ahí sobre la palabra evidencia y aquí hay unas instrucciones que se deben seguir, luego damos clic en comenzar. Aquí hay una serie de preguntas, las cuales ustedes deben de ir respondiendo. Son 10 preguntas y aquí vemos la pregunta 1. Dice: el diseño e implementación de un esquema general para la administración de riesgo crediticio debe contar con proceso de auditoría interna y externa.
La opción es verdadero o falso. Ustedes escogen una de las dos y le dan guardar respuesta. Pasan a la siguiente pregunta y así sucesivamente hasta llegar a la pregunta 10. Y ahí sí, cuando hayamos verificado que hemos respondido totalmente las 10 preguntas, le damos guardar y enviar. ¿Listo? Y quedó enviada la primera actividad. Nuevamente me devuelvo aquí a actividades 4. Él me va a decir que porque estoy abandonando la prueba. Entonces por favor verifican eso antes de que se salgan, que lo hayan guardado y enviado la actividad correspondiente. Luego la guía de aprendizaje me va a mostrar evidencia de recomendaciones financieras. Entonces según la guía, que al un nuevo archivo se detiene la grabación. Entonces, bueno, damos continuidad y la agenda 4, la guía 4, perdón. Recomendaciones financieras, es una actividad de transferencia del conocimiento. Dice: Juan quiere abrir una cuenta de ahorros y desea también solicitar un crédito de libre inversión en el banco LPQ, pero está preocupado por sus antecedentes crediticios. Para este caso, usted como asesor experto de la entidad bancaria debe explicarle a Juan las buenas prácticas en el manejo de la información crediticia. Para esta evidencia, usted debe elaborar un informe en el que plantee 5 recomendaciones que un consumidor financiero debe tener en cuenta para prevenir dificultades con su información financiera. Desarrolle esta evidencia teniendo en cuenta lo siguiente: proponga un caso de tipo de cuenta y tipo de crédito de libre inversión. Describa las características de cada uno de los productos escogidos para la evidencia y una vez cuente con la información solicitada anteriormente, proponga 5 recomendaciones para cada uno de los productos bancarios y seleccionados. Para finalizar, explique en qué le puede ayudar al consumidor financiero las recomendaciones que usted elaboró, teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicada al manejo de la cartera. Entonces, ¿cómo voy a realizar la actividad? De la siguiente manera. Entonces, voy a ingresar aquí, actividades 4, y antes de realizar este sondeo, es un sondeo que ustedes van a realizar sobre cómo les pareció el programa que estamos desarrollando. Listo, eso hace parte de las actividades 4. Pero entonces la evidencia, ¿cómo la voy a enviar? Después de que ustedes la hayan desarrollado en un archivo de su preferencia, la deben enviar de la siguiente manera. Me estoy adelantando un poco, ya les socializo cómo se debe realizar la actividad. Entonces es para que el tiempo no me vaya. Aquí me está mostrando es que yo me fui de la actividad o de la prueba sin haberla terminado. Previsualizar la actividad cargada, evidencia, recomendaciones financieras. O sea, aquí con el cursor se van a la parte, lo descargan parte inferior, lo bajan a la parte inferior, le dan a examinar mi equipo y deben de verificar que en su equipo tengan el archivo correspondiente. Listo, entonces ejemplo, ustedes le dan que es un documento con este nombre, le dan doble clic y ya quedó adjunto y le dan enviar. Y esa es la manera para el desarrollo de las actividades y en este caso de la evidencia solicitada. Luego de ello me voy a permitir aquí socializarles una actividad enviada por los compañeros ya con las respuestas. Ellos han sido muy juiciosos, ya van un poco adelante. Vamos a ver si... Entonces, la idea es que ustedes, por favor, antes del 27 tengamos al día del envío de las actividades propuestas, con el fin de poder ya calificar. Al finalizar, aclaro, hay un RAP o resultado de aprendizaje con un código que es la única actividad que debe quedar pendiente a finalizar el curso. Eso hace parte del cierre administrativo, digamos lo que es la nota final. Aquí la compañera Tania ya nos envió la actividad, me permito ahí colocar el nombre, lo coloqué para saber darle los créditos a la compañera y me permito socializar la actividad. Entonces las recomendaciones financieras, ya sabemos la pregunta o las inquietudes que se deben desarrollar en esta temática. Entonces nos dice, voy a ir para avanzar tiempo, desarrolle esta evidencia teniendo en cuenta lo siguiente: proponga un caso con tipo de cuenta y tipo de crédito de libre inversión. Describa las características de cada uno de los productos escogidos para la evidencia. Una vez cuente con la información solicitada anteriormente, proponga 5 recomendaciones para cada uno de los productos bancarios ya seleccionados. Listo. Entonces la solución que nos da la compañera ya con un caso práctico dice: Juan,
identificado con cédula de ciudadanía, voy a colocarlo aquí, número, bueno, ahí tenemos el número, la identificación, presenta al banco LPQ para solicitar abrir una cuenta de ahorros y solicitar un crédito de libre inversión por un monto de 50 millones a 60 cuotas. Con esto se va a pedir algunos documentos, ya que todo lleva un procedimiento para poder abrir la cuenta de ahorros y luego los respectivos documentos para el crédito. La apertura se logra sin ningún inconveniente. Después de la entrevista, donde se piden los demás documentos respectivos para el estudio del crédito de libre inversión, se inicia el estudio de su data crédito, donde se refleja que ha tenido algunos inconvenientes, pero en donde se refleja que la deuda total ha sido cancelada, además de sus referencias son buenas y tiene muy buenos ingresos, y la capacidad de endeudamiento es óptima y responde con una prenda para cubrir su deuda. Esa prenda lo llamamos en el término financiero, entonces garantía real, para cubrir su deuda en algún inconveniente o problema que se presenta. Después de realizar el estudio de crédito, se realiza el desembolso a la cuenta abierta por el señor Juan, y antes de realizar el desembolso se hacen las siguientes recomendaciones al señor Juan. Entonces aquí ya pasa la segunda paso. Entonces, ¿cuánto debe pagar por los seguros? Yo voy socializando así a grandes modos porque el tiempo ya no me va a dar. Es importante, aquí me está diciendo cuáles son las características o sugerencias que le van a dar a Juan. Entonces, ¿cuánto debe pagar por los seguros? Ustedes van a desglosar esa parte. Es muy importante conocer cuál es la tasa de interés conveniente. Claro, eso es muy importante hacérsela saber al compañero o a la persona interesada en el crédito. También en la cuota cuánto le va a quedar para que él decida si está en la capacidad de cumplir con esos pagos, además del estudio de crédito que lógicamente hace el banco. Y aquí lo decía, el valor de las que queda disponible luego para responder por sus cuotas. Entonces aquí hay algo muy claro. En este caso, la compañera Tania nos indica que no es lo mismo comprar, ejemplo, hay diferentes tipos de crédito que se ajustan a las necesidades de cada cliente. No es lo mismo comprar una vivienda para pues cumplir con nuestro propósito social de mantener ahí nuestra familia, pagar unas cuotas como si estuviéramos pagando un arriendo y salvarnos, digámoslo, de cierto modo de ello, que tomar un crédito de libre inversión o de consumo para una inversión puede ser. Entonces hay que analizar muy bien esa parte. Entonces esa es la primera socialización. Por aquí vi otra muy válida de nuestro otro compañero, otra compañera. Recomendaciones financieras, es la misma pregunta. Aquí no tome el nombre de nuestro compañero para darle el crédito. El señor Juan, identificado con cédula. Bueno, en este caso una solicitud es 100 millones a 48 cuotas. Con esto se va a pedir algunos documentos, ya que todo lleva un procedimiento para poder abrir la cuenta de ahorros y luego los respectivos documentos para el crédito. Bueno, acá nos habla de una entrevista personal, ¿cierto? En donde se le va a hacer saber al compañero, bueno, las estrategias es hacerle saber cómo es la caracterización del crédito, cómo funcionan las cuotas, en qué plazo las va a cancelar, cuál es el monto de cada cuota, cuál es la situación cuando si por algún motivo se llega a atrasar, y las recomendaciones que solicitaba la guía. Es muy importante conocer cuál es la tasa más conveniente. La segunda, la sugerencia para resolver esta inquietud es verifique qué tan altas están las tasas de interés en el mercado. Es importante saber que toda deuda adquirida con el sector financiero debe estar asegurada. Entonces seguramente van a haber unos gastos, principalmente en el sector de microcrédito cobran unos gastos por ese tipo de seguros, por la garantía que se establece frente al crédito que se está otorgando. Entonces esa es otra de las características de ese crédito y las recomendaciones que nos da la compañera. Entonces esa sería la otra parte. Por aquí hay otro documento de un compañero. Ya se me acaba el tiempo, compañeros. Entonces recordad cualquier duda o inquietud con el instructor. Entonces aquí vemos, dejamos ahí mientras les voy contando. Recuerden que para enviarla ingresan a actividades 4, se van al finalizar y le dan clic sobre el nombre de la actividad. Y ahí se debe expandir la opción adjuntar archivo y luego enviar. Compañeros, ha sido
muy provechoso este presente curso. Les agradezco mucho y por favor envíen las actividades, actualicen sus datos. Muchas gracias.